Primer domingo del mes de marzo, tercer mes del año 2022. Vamos a galope, porque el Señor ya viene pronto. Y seguramente todos estamos compungidos, complicados, preocupados por las noticias que dan de este conflicto que se ha desatado en Ucrania. Oramos porque esto concluyera, pero sabemos también que son las señales de la venida del Señor. No podemos desear que todo quede en paz y tranquilidad, que no haya ningún conflicto, porque eso está anunciado, que va a haber. Y no es el único conflicto. Si ustedes ven las noticias, pues van a encontrar muchos otros conflictos que se están desarrollando constantemente. Tal vez este es el más promocionado. Pero hay otros que sí se están desarrollando y siguen acabando con vidas. Cuando un ejército en guerra sabe que su enemigo lo asedia, pues refuerza la guardia, dispone más centinelas, no se duerme. Se prepara para el ataque y sabe que si se descuida, puede ser vencido, invadido y finalmente sometido. Pero es difícil estar en vigilia constante ante el asedio del mal, porque el Señor Jesús ya nos había advertido. El espíritu está dispuesto, dijo él, pero la carne es débil. Por eso oren para no caer en tentación. Hoy veremos cómo debemos prepararnos cuando el pecado está asediando y nosotros descuidadamente no le estamos prestando mucha atención. La prédica de hoy titula Cuando el pecado asedia. Tiene 3 puntos. Punto número 1. Es fácil ser rencoroso. Es difícil hacer lo bueno, pero puedes apelar a la gracia de Dios. Que el Señor provea sabiduría a su pueblo para que el pecado no penetre en la iglesia y que cada vez sea más difícil obedecer a los mandatos del Señor. Que no sea fácil decir estoy tibio y no me arrepiento. Punto número 1. Es fácil ser rencoroso. Pasaje de Hechos 25, capítulo 25, versos 1 al 4. 3 días después de llegar a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Entonces los jefes de los sacerdotes y los dirigentes de los judíos presentaron sus acusaciones contra Pablo. Insistentemente le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén. Lo cierto es que ellos estaban preparando una emboscada para matarlo en el camino. Festo respondió: Pablo está preso en Cesarea y yo mismo partiré en breve para allá. Bien, ahora sí tenemos claro que Félix, que era el anterior gobernador, había concluido su misión, su labor, y se estaba yendo, y dejó a Porcio Festo. ¿Quién era este? Bueno, él asumió como gobernador de Judea luego de ese periodo horrible de corrupción y de tiranía de Félix. Y este Festo trajo respiro a la región. Gobernó bien a pesar de todos esos problemas que le dejó Félix, su antecesor. Y en Jerusalén, a lo que estaba viniendo, dice, se reunió con los líderes religiosos y le ha debido extrañar mucho que todo lo que ellos le pidieron fue que les entregara a Pablo. Me imagino que le habrá dicho, ¿qué es? ¿Por qué es tan importante este hombre? ¿Por qué es ese interés que tienen en que solamente eso pase? Ven ustedes que aunque ya pasaron 2 años, el caso de Pablo aún era importante para los líderes religiosos. Lo querían en Jerusalén. Pero ya sabemos por qué. No iba a llegar a Jerusalén, lo iban a matar en el camino. Había recibido un generoso encarcelamiento el Pablo en Cesarea, y eso era provisión divina. De ninguna manera se puede pensar que qué bueno Félix, qué casualidad. Era una manera de protegerlo de los líderes religiosos que querían matarlo, pero también fue un tiempo de descanso de esos años pesados de servicio misionero. Pero además no solamente es vacaciones, sino que lo prepara para el desafío que iba a venir. Estos líderes religiosos, ¿por qué querían matarlo? Bueno, pues simplemente porque sabían que Pablo
sería absuelto en un juicio justo. Por eso querían emboscarlo y matarlo antes. Pero no se habían dado por vencidos en su misión de dar fin con su vida. Pero encontraban una traba grande, que no podían hacerlo mientras estuviera bajo la custodia romana. Era un ciudadano romano. Por lo tanto, no podían acceder fácilmente a él para dar fin con su vida. Ahora, Festo, el nuevo gobernador, pudo haber cedido a la petición de los líderes religiosos por una simple razón, para quedar bien con ellos. Eso es lo que normalmente los políticos hacen. Quieren quedar bien, ellos dicen, quedar bien con Dios y con el diablo, pero eso no puede existir. Por si acaso, esa es una muletilla mal utilizada. No puedes estar bien con Dios y con el diablo. Dice que nadie puede servir a dos amos. Si la palabra de Dios lo dice, no podemos nosotros utilizar los argumentos del mundo para decir, no, hay que estar bien con todos. Y hay que estar bien con Dios y con el diablo. No lo puedes hacer. Eso no está permitido, ni en tu vida ni en ninguna otra circunstancia. Estos hombres religiosos, y entiéndase bien, eran líderes religiosos, pues están mostrando el peligro de tener una religión que no está en contacto con Dios. Ojo, mucho ojo, iglesia, porque estamos entrando en una vorágine de vivir una vida religiosa, de esa que parece que es piadosa, que te lleva al culto, que te hace hacer cosas religiosas, como orar inclusive. Tal vez de repente en algún momento hablas, quién sabe, de Cristo y su obra, pero eso no es todo. Estos hombres religiosos, ¿no es cierto?, nos muestran evidentemente que si una religión te hace desobediente, hace que seas mentiroso y peor aún, que seas un odiador, hay algo malo en esa religión. Así es que analiza bien tu vida. Según tú, ¿estás viviendo una religión? ¿Estás viviendo una vida cristiana? Pero no coincide con lo que demanda el Señor Jesús y Dios mismo en su palabra. Entonces, date cuenta que estás viviendo una religión perniciosa, que te está llevando directamente a la debacle. Mucho ojo con la forma en la que vives lo que tú llamas honrar a Dios. Bueno, viendo nuestro relato no sabemos en realidad si Festo, y personalmente yo no lo sé, si Festo conocía las intenciones de estos líderes judíos. De cualquier manera, este se negó a ceder a su petición de un cambio de escenario, ¿no es cierto? Y esta también fue otra manera en la que vemos la protección de Dios a Pablo. No sabemos si Festo ya estaba organizado y preparado con todo el conocimiento y lo que hizo fue voluntario o de repente impuesto por Dios. Pero hay algo que sí podemos ver evidentemente, y es cuánto rencor deben haber sentido por Pablo estos judíos que después de 2 años todavía estaban sedientos de su sangre. Miren ustedes, ha pasado tanto tiempo, muchos, y ojo con esta advertencia, muchos dicen, sí, el tiempo cura las heridas. 2 años han pasado y no ha curado ninguna herida de estos religiosos. Y ojo que no les había tocado ni a la madre, no les había quitado su dinero, no hizo nada que pudieran ahora ser casi como los pecados imperdonables. Él simplemente se había opuesto a ellos y había estado predicando el verdadero evangelio de Cristo. Vean ustedes que estos hombres habían guardado rencor durante años. Es que si tú te marcas distancia con alguien y dices, no lo voy a ver, me voy a cambiar hasta de barrio para no verle, ojo con eso, porque el rencor puede estar bien guardado en ti. Mira lo que dice Levítico 19:18. No te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿Te das cuenta? Que uno de los mandatos del Señor para su pueblo
es no guardar rencor con el prójimo, porque obviamente el Señor conoce el corazón del hombre, sabe que es difícil sacarlo, sabe que es imposible que el rencor salga por sí mismo. Y hay cosas que el Señor dice en su palabra y que deberíamos tomar en cuenta, que el que guarda rencor es un idólatra. Y eso no le agrada al Señor. Desde luego que no puedes tú querer ser el que va a determinar lo que va a hacer con los demás. El que guarda rencor es un soberbio. ¿Por qué? Porque sabe que perdonar es lo que tiene que hacer, pero no quiere hacerlo. Y hay otra frase muy utilizada, y ahora de repente la han puesto otra vez de moda, y es ni olvido ni perdón. Cuando alguien ve que en las noticias está ahí la familia y se entera que han atrapado al feminicida, al violador, al golpeador, y dicen, va a ir a la cárcel, pero ni olvido ni perdón. Esa es una actitud soberbia que te aleja de Dios. Salmo 138, verso 6 dice, aunque Dios es excelso, atiende al humilde. Aunque Dios es todopoderoso, aunque Dios es lo máximo, atiende al humilde. El soberbio, el que guarda el rencor, no es atendido por Dios, porque concluye el Salmo diciendo, pero al altivo los reconoce de lejos. Es decir, que si tú crees que teniendo la razón en guardar rencor contra alguien, estás no siendo visto por el Señor en tu pecado, pues date cuenta de lo que está sucediendo. Hay mucha gente que dice, bueno, como cuando se están conociendo un chico y una chica y le dice, sí, ¿cuáles son tus gustos, tus preferencias, tu comida predilecta? Así están haciéndose. Y ellos, entre medio de su currículum, su hoja de vida, el hombre o la mujer diga, bueno, yo soy rencoroso, yo soy un poco resentido. Y lo dicen así con tanta liviandad. Pero no se dan cuenta de los efectos que el rencor produce en su vida. Pero se han acostumbrado tanto a vivir esa forma de vida que realmente ya no les molesta. Es como esos pordioseros, mendigos que andan todos haraposos y sucios, que nunca han sido bañados, ni ellos se bañan, y tienen un olor que realmente es difícil de soportar cuando uno está cerca de ellos. Pero ellos no se incomodan. Así son los rencorosos. Para el Señor no son un aroma grato, hieden. Y para los que somos hijos de Dios, los rencorosos, también hieden. Amós 1:11 nos da una advertencia muy severa. Así dice Yahvé, por 3 transgresiones de Edom y por la 4ª no los revocaré. ¿Por qué? Porque persiguió con espada a su hermano y no tuvo compasión. Porque su ira desgarra continuamente y retiene su rencor para siempre. Uy, iglesia, ¿cómo una familia donde hay rencor muestra hermanos que se tratan como enemigos, sin afecto natural? Y es algo que dice, no revocaré estas transgresiones de Edom. ¿Cuántos Edom hay en las familias? ¿Te has preguntado qué te hace tratar así a las personas que amas? Pues simplemente la palabra de Dios te dice que es el rencor que has albergado en tu corazón, quién sabe desde hace tanto tiempo. ¿Por qué siempre que llega tu hermano, tu primo, tu cuñado, lo miras con odio? Porque has guardado rencor en tu corazón. ¿Por qué prefieres decir, no voy a ir a esas reuniones porque está fulano de tal, está fulana? Mateo
refleja las palabras de Cristo diciendo que en Mateo 7, 17 al 18, así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo da frutos buenos. De un corazón lleno de rencor, ¿qué puedes esperar? No puedes esperar, dice, frutos espirituales. No puedes esperar que ese hombre sea bondadoso, generoso, dadivoso con todos. Un corazón lleno de rencor solo produce frutos de la carne, del pecado, acciones de beligerancia. Y es seguro que no vas a poder ver las maravillas de Dios en tu vida mientras sigas guardando en tu corazón eso que no le agrada a Dios, rencor. Claramente el Señor Jesús lo dijo en Mateo 6, 15, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Yo te pregunto, ¿qué beneficio te dejó el resentimiento? ¿Qué beneficio lograste con ser rencoroso? ¿Eres feliz? ¿Hay paz en tu corazón? ¿Hay armonía en tu familia? ¿Te sientes bien así? Qué duro es el corazón del que no quiere obedecer al Señor y se justifica diciendo de que, bueno, es que no conoces el daño que me hicieron. No sabes vos qué carácter tiene esta persona. Pero el Señor nos muestra a través de Deuteronomio 29, 19, y que al oír estas palabras de maldición, Él se bendiga a sí mismo. O sea, uno está mostrando a la persona que sabe que está haciendo mal, sabe que es pecado lo que está en su corazón, y dice, no, es mi manera de proteger. Él mismo se bendice diciendo, aun cuando persista yo en endurecer mi corazón, voy a estar bien. Aun cuando persista yo en endurecer mi corazón, voy a estar bien. Y termina la palabra de Dios diciendo, pues esto podría perjudicarlos a todos, a buenos y a malos. ¿Te das cuenta que alguien que ha endurecido su corazón con el rencor dice, yo estoy bien, no hay problema, ¿cuál es el lío? ¿Por qué se fatigan tanto? Yo no le hablo y listo. Eso perjudica a todos, dice, a buenos y a malos. Si hay algo que endurece el corazón es el rencor y la amargura. Y muchas veces piensas que de repente te va a ir bien en la vida con un corazón duro, pero no es así. No es así. El corazón se va endureciendo y poco a poco te vuelves insensible a los sentimientos de tu familia, de tus hijos, de tu cónyuge, o contra Dios mismo. ¿Cuánta gente ha guardado rencor contra Dios porque no me ha dado lo que he querido? Y el Señor te aclara una cosa que es muy importante. En Efesios 4, 26 al 27 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bueno, es necesario recordarte, pero yo te digo que empiezas a darle lugar al diablo desde el mismo momento en que decidiste guardar rencor. Esta no te la voy a perdonar. Listo. Airaos, pero no pequéis. No, ni me he enojado, pero no le voy a perdonar. ¿Pero vas a seguir enojado? Sí, probablemente. Le diste lugar al diablo desde el momento mismo en que decidiste prolongar la discordia y el enojo. No dejes que el enemigo de tu alma se apodere de ti. Cuando hacer el pecado es difícil hacerlo bueno. Punto número 2. Hechos 25, del 5 al 9. Que vayan conmigo algunos de los dirigentes de ustedes y formulen allí sus acusaciones contra él, si es que ha hecho algo malo. Después de pasar entre los judíos unos 8 o 10 días, Festo bajó a Cesarea.
Y al día siguiente convocó al tribunal y mandó que le trajeran a Pablo. Cuando éste se presentó a los judíos que habían bajado de Jerusalén, lo rodearon y formulando contra él muchas acusaciones graves que no podían probar. Pablo se defendía: no he cometido ninguna falta ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, le preguntó: ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén para ser juzgado allí ante mí? Bueno, este Festo quería traer a Pablo un juicio justo. Y así de esa manera pues solucionar el asunto, pero insistía que fuera en Cesarea y no en Jerusalén. Una vez más, Pablo estaba en juicio ante un gobernador gentil acusado por líderes religiosos. Y como antes, la vida de Pablo peligraba en ser encontrado injustamente culpable. Bueno, los líderes religiosos no tenían pruebas contra Pablo. Él podía descansar en la evidencia y en su demostrada inocencia. Todos sabemos que muchos en la Biblia fueron acusados en falso. Todo seguidor de Jesús es perseguido por el acusador. Eso lo puedes encontrar en Apocalipsis 12:10. Él está permanentemente acusándote. Jesús es tu defensa contra esas prácticas. Lo dice Pablo en la carta a los Romanos. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Aunque era un buen hombre, Festo sabía que era importante mantener una buena relación con los judíos en su provincia. Y Festo tenía una gran traba. No podía decidir el caso, no podía cerrar esto, porque la ciudadanía de Pablo le impedía llevar el juicio a Jerusalén. Y entonces, claro, arguyendo una situación que a él le podría sacar las castañas del fuego, le pregunta a Pablo: ¿quieres que vayamos a Jerusalén? Mira, que al escuchar a Pablo, él se da cuenta que es evidente que los cargos eran de índole religioso. Por eso quería regresar a Jerusalén con Pablo. Y por eso le pregunta: ¿cómo es? ¿Quieres que vayamos allá? ¿Será que Festo sabría del complot para matar a Pablo? Pues hay dos opciones. Si sabía, entonces no sé qué buscaba al sugerir a Pablo que vaya directamente a una emboscada y donde sería asesinado. Y si no sabía, que es en realidad lo que pensamos que es la verdad, seguramente él pensaba agradar a los líderes religiosos a ver si Pablo acepta ir a Jerusalén. Y lo manda. Festo, como muchos, sabía lo bueno que había que hacer, lo que él tenía que hacer, pero no lo hizo. Como muchos. Dice Santiago 4:17, el que sabe, pues, hacer lo que es bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuál era la condición de Festo entonces? Él sabía lo que tenía que hacer y no lo estaba haciendo. Pues hay una gran diferencia entre saber y hacer. Una gran mayoría de cristianos son excelentes teóricos, pero malísimos en la práctica. Es común ver mucha teoría en la mente de esos pecadores. Y lo que es peor, ni se dan cuenta que están pecando. ¿Por qué? Porque niegan verdaderamente lo que Dios dice, aunque lo conocen. Por eso yo te advierto, iglesia, que cuando Dios te insiste sobre algo que tienes que hacer, pues hazlo ya. Porque Él no se va a cansar de recordártelo. Tú sabes lo que te está hablando. Quizás una alabanza también te hable de lo que tienes que hacer. Quizás una predicación te lo dice. Quizás oíste alguna experiencia de alguien que te recuerda lo que tienes que hacer. Por ahí el pastor te dio un consejo. Pero la mayoría es sorda y ciega al llamado de Jesús. Y recién obedece cuando ya está metida en algún problema.
yo te quiero invitar a hacer a un lado tu voluntad, tus sentimientos, lo que quisieras humanamente hacer y comenzar a obedecer la voz de Dios, oír su palabra, hacer caso, aunque en la práctica sea muy difícil. Nadie dice que hacer lo bueno es fácil, pero no es imposible. Necesitas valor, obediencia, determinación y sobre todo estar en armonía con el Señor. Tienes su Santo Espíritu. Él te conduce a hacer su voluntad y no la tuya. Pero tienes que ser obediente. Yo quiero que recuerdes, ¿qué te ha estado diciendo el Señor últimamente? ¿Qué te estás recordando que tienes que hacer? ¿Qué es lo que Él quiere en lo que tú estés comprometido completamente? Te pregunto, ¿qué estás esperando para hacerlo? ¿Cuántas confirmaciones más necesitas? ¿Qué más tiene que suceder? ¿Qué más tiene que pasar para que comprendas que debes hacer lo bueno? Vamos, ve y hazlo. Es necesario que estés en armonía con la voluntad de Dios. Porque cuando asedia el pecado, puedes apelar a la gracia de Dios. Dice Hechos 25, 10 al 12. Pablo contestó, ya estoy ante el tribunal del emperador, que es donde se me debe juzgar. No les he hecho ningún agravio a los judíos, como usted sabe muy bien. Si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si no son ciertas las acusaciones de estos judíos, que estos judíos formulan contra mí, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos para complacerlos. Apelo al emperador. Después de consultar a sus asesores, Festo declaró, ¿has apelado al emperador? Al emperador irás. Bueno, Pablo presintió que la cosa no iba muy bien. Y él se percibía, yo me imagino, que había el complot. Es probable que sea por conocimiento sobrenatural. Eso que el Señor pone en ti. No es ese trincazo que uno dice, no sé, sí, me imagino. No, es algo que el Señor pone. O de repente él tuvo una apreciación en sentido común y deducción que Dios también le dio. Tal vez vio algo que llamó su atención. Por eso demandó ser llevado a un juicio ante el César. Sabiamente quiso evitar pues ser martirizado. No tenía ningún temor por enfrentar a los leones, pero tampoco pues quería ir y meter su cabeza en las fauces voluntariamente. Y esta apelación de Pablo pues tiene el sentido. Estaba convencido que la evidencia estaba de su lado y que podía ganar el juicio. Conocía también que todo ciudadano romano podía ser escuchado por el mismo César cuando ese juicio que le habían hecho no tenía una decisión satisfactoria, es decir, podía apelar a una instancia mayor, como lo podemos hacer nosotros ahora, los creyentes que estamos lamentablemente en algún proceso legal y que podemos apelar a una instancia diferente. Pablo apeló a Nerón. Claro, tú dices Nerón, pero ese creo que él sí, al principio no era un enemigo de los cristianos. En los primeros 5 años de su reinado, pues era un hombre, se lo calificó hasta de justo y de sabio. Luego se convirtió en enemigo acérrimo de los cristianos. En ese tiempo, Nerón andaba por su lado bueno. Y entonces Pablo jugó su última carta legal. Apeló al César, la máxima autoridad del Imperio Romano. Y al gobernador, pues solamente le quedó la opción de seguir con el procedimiento. El problema es que Festo tenía que hacer un sumario del juicio y tenía que describir sucintamente los cargos por los cuales se había detenido a este hombre romano y justificar. No había una acusación probada,
Y entonces el lío es ahora, ¿qué iba a mandar por escrito a Roma? ¿Qué le digo al emperador? ¿Qué ha pasado con este hombre? Pablo apeló al emperador, pues allí lo tuvieron que enviar. Iglesia, tú puedes apelar a la gracia de Dios. Cuando tu vida está en peligro por el pecado, o por ese alejamiento paulatino que has tenido de Dios, ese enfriamiento que el trabajo, las obligaciones, la familia, los problemas, y te has ido enfriando. Puedes apelar al Señor. Mira este relato maravilloso que tenemos en Isaías 38, versos del 1 al 5. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él Isaías ben Amós, el profeta, y le dijo: así dice Yahvé, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro hacia el muro y oró a Yahvé y dijo: oh Yahvé, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable ante tus ojos. Y lloró Ezequías con gran llanto. Entonces la palabra de Yahvé llegó a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías, Yahvé, Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí, añado a tus días otros 15 años. El rey cayó enfermo de muerte y recibió una sentencia. Pero él apeló a la misericordia de Dios, al favor y la justicia divina. Estaba en la plena juventud y su enfermedad era de muerte. Estaba en pleno servicio a Dios y a su pueblo. Y dicen los escritos que era uno de los mejores reyes de Judá. Pero ¿cuál era el mensaje de Dios? Bueno, que era que dé las últimas instrucciones a su familia, que ponga su casa en orden, que haga su testamento y que vea lo relacionado a la sucesión del trono, que disponga de la hacienda y deje sus asuntos ordenados y sobre todo que ponga paz en su corazón. Ese mensaje de parte de Dios lo recibió en su lecho. Claro, estaba enfermo. No podía levantarse para ir a su recámara o su cámara de oración, ni al templo. No podía moverse de su cama. Por eso solamente giró su rostro hacia la pared en dirección al templo. Estaba imposibilitado de honrar a Dios como él quería hacerlo, como él solía hacerlo frecuentemente. Por eso quiero recomendarte algo, iglesia. Mientras puedas congregarte y estar en la casa de Dios, hazlo. Yo sé que es cómodo que estés en tu casa y por eso estamos nosotros proveyendo este sistema para que tú puedas tener la posibilidad de participar de este culto. Pero si puedes ir a la iglesia, hazlo. Va a haber un momento en que vas a desear ir y no vas a poder. El profeta Isaías dice en el capítulo 55, verso 6, buscad a Yahvé mientras puede ser hallado. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Invocadlo mientras está cerca. El rey Ezequías trató de concentrarse en su oración, ordenar sus pensamientos y tener un momento de intimidad con el Señor. Por eso se giró. Pero además estaba mirando como a mirar hacia el templo. El Señor Jesús dio una hermosa observación de esto en Mateo 6:6. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento interior, cierra con llave tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Pues puedes apelar a la misericordia de Dios a través de la comunión privada con el Señor. Puedes apelar a Él.
Puedes acudir en ese momento tan difícil por el que estás atravesando, en este instante. Santiago 5, 14, 15 dice en la palabra de Dios: ¿está enfermo alguno de vosotros? Pues haga llamar a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite y en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Pues la situación del rey podría ser revertida a través de la oración, o podría ser preparado para la muerte con gracia y concluir bien su vida, su paso por esta tierra. Por eso puedes apelar al favor de Dios con oración y ruego. Con intimidad primero y ahora con oración y ruego. Dice Job 8, del 5 al 6. Pero si tú buscas al Dios Todopoderoso desde muy temprano, implora su compasión, Él te brindará su protección y te restaurará tus bienes, siempre y cuando actúes con pureza y rectitud. ¿Qué hizo el rey Ezequías? Pues hizo un recordatorio de una vida de obediencia y de sujeción a Dios, de alabanza, de compromiso con su fe. Puso delante del Señor: Señor, te he sido fiel. No dejaba de ir al templo, no dejaba de congregarme, no dejaba de asistir a los estudios bíblicos y sacaba provecho de eso y enseñaba lo que aprendía. No dejaba de estar ayudándole a mi prójimo y mucho más a mis hermanos. Y ese es su deseo y disposición de seguir sirviendo, pues le pedía una oportunidad más de vida al Señor. Él le estaba rogando, diciéndole: un poquito más quisiera servirte, Señor, un poquito más quiero honrarte, Dios, quiero seguir mostrando el carácter tuyo a través de mi vida. Y le hace a Dios como un recordatorio en Isaías 38, del 18 al 19. El sol no te exaltará ni la muerte te alabará, ni esperarán en tu fidelidad los que bajan al sepulcro. Solo el que vive, ese te alaba como yo hoy. El Padre enseñará a sus hijos tu fidelidad. Si yo me muero, ya no te voy a poder alabar en esta tierra. Ya no van a poder ver en mí el carácter tuyo. Ya no voy a poder mostrarles a los demás lo que es la adoración, la comunión contigo. Eso le está diciendo al Señor. Y esa es una forma de apelar a Dios. Y otra es recordar el servicio que estás haciendo a Dios, a su obra y a su pueblo. Pero ojo, es un recordatorio de lo que estás haciendo, no deseos de lo que quisieras hacer. Mira lo que dice Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo a los santos. No está haciéndose una reminiscencia de lo que yo quisiera hacer, sino esta es la forma en la que te estoy sirviendo. Este rey, igual que tú, puedes hacerlo. Él lo hizo y se acercó y buscó a Dios con un corazón quebrantado, tierno, sensible. Quería seguir sirviendo, quería seguir honrando, quería seguir adorando a Dios, quería ser útil a la iglesia. Él temía que Judá se desviara luego de haber sido limpiada. ¿Cuántos papás temen que sus hijos se aparten de Dios ahora que empieza la universidad, ahora que están conociendo amigos? De repente se ha casado con alguien inconverso y todos tememos de que se vaya a ir. Puedes apelar
este problema está haciendo que la familia se esté disgregando, se esté separando, puedes apelar a la gracia de Dios. Esta situación, mi carácter está haciendo que mis hijos, mi esposa, mis hermanos se alejen de mí, puedo apelar a la gracia de Dios. Vamos a concluir. No hay nada más perjudicial para tu vida y para tu familia que fomentar el rencor, porque es como una célula cancerosa. Termina corroyendo el corazón, el alma, y te puede llevar a un estado de insatisfacción y de pecado permanente. Cuando sabiendo no haces lo bueno, terminas haciendo lo malo. Y es cuando el pecado que asediaba te ha ganado. Es que no te entretengas en tus cosas, decide hacer lo bueno ahora. Haz caso al llamado de Jesús. Vive una vida cristiana, satisfactoria. Porque cuando el pecado asedia, estás entre la espada y la pared, pero puedes apelar a la gracia de Dios. No la mereces, pero ella te cubre y te sana, te alivia y te tranquiliza. Vamos, iglesia, apela al amor de Dios, deja que te cubra con sus alas, deja que consuele tus dolores y entrega tu vida a su dominio. Es tiempo de escuchar el llamado de Cristo. Vamos, iglesia, vamos y hagamos discípulos. Y no dejemos de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Ese último tiempo de alabanza y adoración nos lleva a reflexionar sobre la bondad, el amor, la misericordia del Señor. Y prepara nuestros corazones para empezar a vivir una vida mejor, más armónica con Él, sabiendo que el asedio del pecado no nos va a afectar y que si en cierto modo nos llegara a complicar, pues podemos acudir, tenemos la posibilidad de presentarnos delante del Señor. No dejes de hablar de Cristo esta semana, no dejes de participar en las reuniones que tenemos esta semana. La única que no habrá será de familias, pero tenemos varones, mujeres, células, el estudio bíblico, el discipulado inicial y el discipulado de santidad, los jóvenes. Y estamos listos y prestos para poder presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ya se va a mantener el culto virtual durante todo el tiempo que el Señor lo permita, pero también el culto presencial está bastante participativo. Faltas tú. Y te esperamos el próximo domingo. Ya nos estamos viendo. Que Dios te bendiga.